Buenos días, bienvenidos. Vamos a ver la primera unidad del curso Estrategias de Aprendizaje. En esta unidad vamos a ver propiamente tal las estrategias de aprendizaje. Como ustedes recuerdan, el curso 1 que hicimos en este magíster, el curso de Fundamentos del Aprendizaje, revisamos en qué consistía el aprendizaje. Vimos que es un proceso complejo, es una construcción personal, donde se modifican las capacidades de responder a las demandas de carácter cognitivo y que se manifiesta en la conducta. Es un proceso incremental que va de lo simple a lo complejo, es contextualizado, ¿verdad?, en un momento determinado, es autorregulado por la persona, está orientado a metas personales, es cooperativo, ya que se realiza en interacción con otras personas, está situado en un aquí y en una hora, y es mediado por la relación con el entorno y con los pares, con otras personas y con los profesores. ¿Qué elementos intervienen en el proceso de aprendizaje? En primer lugar, las características del que aprende. Esto significa todas sus habilidades, conocimientos y actitudes que ya tiene en su bagaje conductual. Todo lo que él ha aprendido previamente. También influyen las actividades de aprendizaje que esta persona realice, y especialmente influye la naturaleza de la tarea. Es decir, si la tarea es una tarea de tipo complejo o es más simple, si es una tarea conocida o es una tarea totalmente nueva. Estos elementos también influyen en que se logre o no el aprendizaje. ¿Qué implica el aprendizaje? En primer lugar, es muy importante la comprensión del conocimiento. ¿De qué se trata este conocimiento? ¿Cómo lo puedo explicar? Una vez que lo tengo claro, organizo este nuevo aprendizaje relacionándolo con los aprendizajes anteriores que yo tengo en mi estructura cognitiva. Hago una construcción, ¿verdad?, una red de conocimientos nuevos, uniendo los que ya conocía, y también utilizo estrategias que me van a servir para grabar este nuevo conocimiento en mi estructura cognitiva, y también implica el grado de intencionalidad y la claridad que yo tengo sobre el objetivo que quiero aprender. Bueno, aprender a aprender es una de las máximas aspiraciones de la educación actual. ¿Por qué? Porque se necesita jóvenes que sean estudiantes autónomos, capaces de aprender de manera personal y en forma independiente. Esto implica dotar al estudiante de herramientas para que pueda decidir cómo aprender, que tenga claro cómo va a aprender, qué estrategias va a usar, darse cuenta de cómo está aprendiendo o no está aprendiendo, los factores que influyen en que aprenda, y esto en distintos tipos de situaciones y de circunstancias. Es decir, es una acción consciente e intencionada. Hay varias investigaciones que demuestran la importancia de las estrategias de aprendizaje. En primer lugar, se sabe que es insuficiente enseñar técnicas de estudio si no se enseña el uso estratégico de estas técnicas. La repetición mecánica, la repetición ciega de técnicas no es una estrategia de aprendizaje. Por lo cual, aparte de enseñar las técnicas que son útiles, es importante enseñar dos procesos. La planificación, que significa que durante la ejecución de la tarea se decida cuál es la estrategia que se va a utilizar y se haga una metacognición de esa situación, y después de aplicarla, que se evalúe si hubo éxito o no y qué causas estuvieron influyendo en que se lograra el objetivo de aprendizaje. Bueno, distintos autores definen el aprendizaje estratégico como un sinónimo de estrategias de aprendizaje. Y esto se puede definir como la acción de toma de decisiones de manera consciente, que implica comprender las demandas de la tarea, en primer lugar. Darse cuenta de cuándo usar determinada estrategia. Esto es regular los procesos cognitivos, tener claro cómo se está aprendiendo y reflexionar sobre ellos. Hay distintos autores que han hablado sobre las estrategias de aprendizaje. Estos dos autores, Díaz y Hernández, plantean que las estrategias de aprendizaje son procedimientos o secuencias de acciones que son conscientes, que son voluntarias
que dependen de la actitud del sujeto y que persiguen un determinado propósito: aprender a solucionar problemas. Bueno, hay varias razones, hay varias ventajas de enseñar estrategias de aprendizaje. Yo diría que son tres las principales. En primer lugar, saber estrategias de aprendizaje permite que el estudiante sea más eficiente, es decir, que use menos esfuerzo, menos tiempo, menos recursos en lograr aprender, y también que sea más eficaz, es decir, que logre el aprendizaje. Este saber empodera al estudiante y le desarrolla sus habilidades cognitivas, con lo cual queda más preparado para aprender. Y también el uso de las estrategias de aprendizaje mejoran la motivación del estudiante. Por lo tanto, los beneficios son múltiples, porque afectan de manera integral a la persona que aprende. Bueno, una estrategia de aprendizaje implica una capacidad que tiene la persona, ¿verdad?, dado sus estructuras cognitivas, habilidades que la persona tiene para aprender, que ya ha logrado y que puede seguir logrando, porque hay muchas habilidades que están disponibles para aprender, y también ciertos procedimientos o técnicas. Bueno, diferenciemos técnicas de estrategia. Es importante que hagamos esta diferencia para que tengamos claro que las técnicas son actividades específicas, son procedimientos que los alumnos utilizan para aprender, como por ejemplo subrayar un texto, repetir una frase, hacer un esquema, pero no mejoran el aprendizaje. Lo que realmente ayuda a aprender son las estrategias, que se consideran guías de acciones que hay que realizar y sobre las cuales hay que reflexionar. Por lo tanto, son guías conscientes, son intencionadas, dirigidas a un objetivo y que está relacionado con el aprendizaje. Por lo tanto, la estrategia es un uso reflexivo de los procedimientos o técnicas, y la técnica es la comprensión y la utilización del procedimiento o ejercicio. Las estrategias, a su vez, son las encargadas de establecer qué se necesita, qué es lo fundamental para resolver bien una tarea cognitiva, una tarea que demanda el estudio. Determinar las técnicas que son más adecuadas a usar, controlar su aplicación, o sea, tener una metacognición cuando se está aprendiendo, y también posteriormente decidir en función de los resultados. Las técnicas solamente nos ayudan a memorizar algún contenido, a resolver una tarea concreta, pero no nos dejan empoderados sobre qué estrategia podemos usar cuando vamos a volver a enfrentar este desafío. ¿Cuándo un estudiante es estratégico? ¿Verdad? ¿Cuándo lo hemos empoderado para que aprenda de manera estratégica? Cuando es capaz de ajustar su comportamiento a la tarea que se le encomienda. Cuando realiza una reflexión consciente sobre el objetivo de la tarea. ¿Qué está demandando esa tarea? ¿Cuál es el objetivo que debe perseguir? Cuando planifica qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Cuando cuando realiza la tarea, que es muy importante que durante la tarea pueda estar monitoreando su ejecución. Cuando evalúa la actuación que realizó. Y cuando acumula conocimiento sobre cuándo volver a usar esa estrategia, cuándo le es de nuevo útil. Y también cuando tiene un repertorio amplio de estrategias sobre los cuales pueda decidir. ¿Qué es una actuación estratégica? Una actuación estratégica es cuando un estudiante realiza una reflexión consciente sobre el propósito o sobre el objetivo de la tarea. Cuando planifica, como decíamos anteriormente, qué va a hacer y cómo lo va a llevar a cabo. Es obvio que el alumno tiene que tener una gama amplia de estrategias, tiene que tener un repertorio de estrategias para poder elegir la estrategia más adecuada al objetivo y al contexto en que está la situación. Tiene que realizar la tarea de manera consciente e intencionada para ir monitoreando si va resultándole bien el trabajo, y tiene que evaluar su comprensión, su actuación, cómo le fue con la tarea. Esto le ayuda a acumular conocimiento sobre en qué situaciones volver a utilizar esa estrategia y cuándo no le es útil, de manera que pueda usar procedimientos que realmente son adecuados a las tareas que se le solicitan, que este es un aprendizaje más condicional.
o cómo, más bien, elegir una estrategia. El alumno tiene un repertorio de estrategias y tiene que elegir cuál usar, para lo cual hay algunos criterios que se pueden usar. En primer lugar, los contenidos del aprendizaje. Si es un contenido de carácter conceptual, que tiene que ver con datos, con hechos, con cifras. Si es un conocimiento procedimental, que tiene que ver con ejercicios, con técnicas, con aplicaciones de carácter más bien cognitivo o psicomotor, y si es un conocimiento de tipo actitudinal que se relaciona más bien con valores. También influye en la elección de la estrategia la cantidad de información que tiene que procesar, los conocimientos previos que tiene, si es algo familiar a su conocimiento o algo muy nuevo, y también las condiciones en que está aprendiendo. ¿Qué significa esto? El tiempo que tiene para aprender, las exigencias con las cuales va a enfrentar la tarea y el grado de motivación que él tiene para aprender. ¿Cómo elige la estrategia? Tiene que elegir de manera interna. Esto es un proceso que tiene elementos cognitivos, tiene elementos afectivos y tiene elementos motivacionales. Es algo que ocurre al interior del sujeto que está aprendiendo. Y es efectivo ya que mejora sus habilidades para volver a hacer esto con mejores rendimientos, y es eficiente porque lo hace con menos recursos, con menos tiempo y con mayor habilidad y con mayor rapidez. Y por lo tanto, para emplear una estrategia, lo primero que tiene que saber un estudiante es qué estrategias existen, conocer un amplio repertorio de estrategias. ¿Cómo se emplean estas estrategias? ¿Cómo se aplican estas estrategias? ¿Y cuándo y dónde es apropiado emplearlas? Que es un conocimiento condicional. Si aplico esta estrategia, voy a lograr tal resultado. Si aplico esta otra, voy a lograr este otro resultado. Por lo tanto, se requieren procesos intencionales que la persona dirige hacia el logro del objetivo que persigue. Se requieren procesos conscientes, que son objetivos de supervisión metacognitiva y de regulación durante su ejecución, de manera de no alejarse del objetivo que se persigue. Y también se requiere de procesos que son sensibles a las variables del contexto en que se está aprendiendo. Esto es el nivel de exigencia, las condiciones de la tarea, el tiempo que tiene, etc. Bueno, hay muchos tipos de estrategias. Nosotros en este curso vamos a ver una variedad de tipos de estrategias, pero para hacer un resumen y presentarlas de una manera sintética, podemos decir que hay estrategias de ensayo que implican una repetición muy básica y que es más bien mecánica, pero que ayudan, ¿verdad?, a grabar algunas ideas. Hay estrategias de elaboración que implican integrar los conocimientos nuevos con los conocimientos que ya tiene el sujeto, la persona. Hay estrategias de elaboración que implican generar una estructura cognitiva donde se inserta ese nuevo conocimiento, una red conceptual, y hay estrategias de control del comportamiento que ya son estrategias más metacognitivas y que implican planificar, regular el comportamiento y evaluar el logro y los éxitos que uno tuvo. Son de carácter más complejo. Bueno, acá en esta slide están todo este tipo de estrategias documentadas con ejemplos para que ustedes puedan, durante el desarrollo de las guías, elegir los tipos de estrategias que acá se presentan. Tenemos 3 slides que dan ejemplos concretos de estrategias, hasta terminar con las estrategias de evaluación, que son las que permiten, ¿verdad?, revisar todo lo que se ha hecho y tomar nuevas decisiones. Bueno, el docente que quiere enseñarle a sus estudiantes estrategias de aprendizaje tiene que conocer estas estrategias, tiene que ser hábil en su aplicación, ya que nadie puede enseñar lo que no sabe. Por lo tanto, tiene que conocer sus estilos de aprendizaje, tener un repertorio amplio de estrategias y saber cuándo una estrategia es más útil para determinada situación por sus condiciones y por el contexto en que las aplica. Es bueno que responda algunas preguntas, ¿verdad? Que se cuestione sobre qué tan estratégico es para aprender. Bueno, finalmente,
podemos decir que el docente que está enseñando estrategia, en primer lugar, él tiene todo el dominio de la estrategia, pero la idea es que vaya cediendo o transfiriendo progresivamente el control de la estrategia al estudiante, de manera que este estudiante quede en condiciones de realizar la estrategia, de aplicarla de forma autónoma. Vamos a terminar con una cita de Monereo que dice que aprender a aprender es la capacidad que tiene el estudiante de autorregular su propio proceso de estudio, su propio proceso de aprendizaje en función de los objetivos que persigue y las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que sea un estudiante que realmente aprenda y no solamente memorice conocimiento. Yo los invito a realizar los ejercicios de la unidad para que puedan aplicar estas ideas en situaciones concretas. Muchas gracias.